En esta noche quiero, en primer lugar, darle la gloria a Dios, a un Dios que es fiel, a un Dios que se deleita en misericordia, y anhelo profundamente que Él pueda usar esta charla acerca de las raíces del quebranto de género y de poder entender lo que sucede en muchas personas que luchan con la homosexualidad y el lesbianismo. Por eso quiero orar para que el Espíritu Santo pueda estar hablándote. Si esta es tu historia o si conoces a alguien que está atravesando por una historia similar, que realmente Dios pueda hablar a tu vida para que puedas entender qué es lo que pasa en el corazón de muchos que luchan con estas tendencias, que no desean y viven en conflicto. Señor, en esta noche quiero darte la gloria, la honra y quiero darte lugar para que estés hablando. Tu palabra dice que eres un Dios que se deleita en misericordia. Yo en esta hora quiero reafirmar esta palabra y decir que tú eres un Dios tardo para la ira, pero pronto para la misericordia. Y mi vida es producto, resultado de esa misericordia que tú extendiste. Por eso te pido que tu gracia y tu verdad en esta noche pueda estar llegando a los corazones, a las vidas de aquellos que lo necesitan. Te doy gracias porque es tu obra, Espíritu Santo, y tu obra es perfecta. Para comenzar, quiero compartir a través de esta charla algo que no es una historia de otra persona, sino mi propia experiencia, a partir de cómo he sido afectada desde mi niñez, después mi adolescencia, por heridas que fueron provocadas en el mismo ámbito de mi familia. Esta imagen que vemos es tan común y a veces imperceptible lo que pasa. Esta fue tal vez mi imagen durante muchos años con amistades, con mujeres a las cuales yo me fui ligando emocionalmente. Y a medida que me iba ligando a esas personas, me iba distanciando de la cruz que tiene la respuesta para todas nuestras necesidades, la cruz que representa la victoria para todas nuestras luchas. Por eso anhelo que podamos, en primer lugar, poder entender nuestras heridas y poder entender la relevancia que la cruz tiene para esas heridas. Esta imagen representa o visualiza un corazón herido. Tal vez muchos se sientan identificados. Así estuvo mi corazón durante años. Y un corazón herido es un corazón que reacciona, un corazón que busca respuestas, pero generalmente no las va a buscar en los lugares adecuados, no va a buscar las respuestas en Dios. Un corazón herido no entiende lo que le pasa. Así estuve yo durante años. Y a partir de ese corazón herido comenzamos a forjar una identidad falsa, porque el corazón percibe cosas, pero no percibe la realidad, percibe en función de las heridas, y esas heridas hablan. Esta imagen, que es bien gráfica, representa una persona que está tratando de forjarse una identidad. Y por cierto, no lo podemos hacer nosotros mismos, porque Dios nos dio una identidad. En Génesis ya habla de esa maravillosa declaración de voluntad al unísono de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando ellos deciden hacer al ser humano no a la imagen de algo imperfecto, sino a su propia imagen y semejanza. Y esto es reflejo de lo que un corazón herido provoca
en las personas, empezar a buscar, a caminar en un sentido equivocado, y vamos dando pasos. Así fue mi historia. Al principio solamente fantasías, fantaseaba con relaciones exclusivas, pero eso no alcanzó. Y empecé a caminar hacia la idolatría, a postrarme a las personas, a mujeres en las cuales yo buscaba contención, amor. Y por último me convertí en una adicta emocional, relacionándome de una forma de dependiente y de codependencia emocional. Yo quiero resaltar algo que es importante que tengamos en claro, de que toda persona, todo ser humano, todo diseño perfecto de Dios tiene necesidades. Dios ha puesto esas necesidades en nosotros y son necesidades de seguridad, de amor y de afirmación. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas necesidades no son satisfechas? Vivimos buscando esa satisfacción. Ahora, Dios no solamente puso esas necesidades para que nosotros fuéramos seres insatisfechos, sino que puso la provisión para esas necesidades. En primer lugar puso a nuestros padres, los proveedores de nuestras necesidades básicas. Nuestros padres tienen un rol preponderante. Ellos nos tienen que dar la afirmación, el amor y la seguridad que necesitamos para forjar nuestra propia identidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto no sucede? Cuando no nos criamos en un ámbito donde tenemos esa provisión. Se afecta nuestro propio sentido del yo, nuestras relaciones y nuestra capacidad para confiar en otros. Y aquí se habla de factores condicionantes, porque vamos a tratar de entender cuáles son las raíces, cuáles son los factores que impactan en nuestra identidad de género. Hablamos de traumas en la infancia. Esto es solamente un ejemplo. Hay muchos más, pero yo voy a mencionar solamente estos. Puede ser el abuso físico, el abuso verbal, el abuso sexual. ¿Qué es un trauma? Un trauma es una herida. Es algo que impactó tan fuertemente en nuestras vidas que nos provocó una herida, y a través de esa herida se van a ir filtrando pensamientos y dinámicas que van a hacer que se infecte nuestra identidad, que nuestra identidad sana se vea herida, desvirtuada, quebrantada. Y volvemos a los proveedores. Papá y mamá tienen un rol fundamental. ¿Qué pasa cuando esos padres no cumplen con el rol de ser proveedores? Este es un ejemplo. Los roles están distorsionados. Una mamá incapaz de proporcionar el cuidado y la debida atención, o el hijo así lo percibe. Esto fue parte de mi historia. Ya voy a detenerme más en mi testimonio, pero en mi propia relación con mi madre, yo terminé siendo la proveedora del cuidado de ella, de la que estaba expectante, sobre todo en mi adolescencia, porque mi historia, vengo de un hogar disfuncional, donde lamentablemente tuve que ser testigo de las infidelidades de mi padre, de sus adulterios, y esto posicionó a mi madre en un lugar de víctima. Entonces yo asumí el rol de salir a protegerla, a cuidarla. Por otro lado, un padre incapaz de cumplir con el rol de protección. Y esto también fue parte de mi historia. Si bien mi padre no era un padre agresivo,
Yo nunca pude experimentar realmente la protección que necesitaba porque era un padre ausente. Esto muestra lo que en muchas familias se vive. Una familia donde los roles están distorsionados. Padres que viven en conflicto. Y los hijos perciben todas estas cosas. Quiero remarcar cuál es el rol de los padres, porque a veces minimizamos de la importancia que tiene la presencia de papá y de mamá, no solamente proveedores de cosas materiales, sino que son los que van a alimentar sus emociones y van a ir forjando la estructura necesaria para que el niño crezca con una claridad acerca de lo que es un hombre y una mujer. Le van a crear el ámbito de confianza, de seguridad, de protección. Son nuestros primeros y más influyentes modelos, son los referentes, son aquellos que nosotros visualizamos y muchas veces hasta queremos imitar. Pero en mi propia historia esto no fue así. Jamás hubiese querido imitar a mi madre, a pesar de que era una mujer que admiraba en muchos de sus aspectos, pero la veía como una víctima. Y muchas veces hice declaraciones de que jamás iba a ser como mi madre y que jamás ningún hombre me iba a hacer a mí lo que mi padre le hacía a ella. Vemos ahí cómo se fue desvirtuando en mí la imagen, y no solamente la imagen, sino la percepción que yo tenía acerca de lo femenino y de lo masculino. Así rechacé el rol de mi género, porque veía que el ser mujer era estar en una condición de inferioridad. La mujer representaba lo débil, lo fácil de defraudar. Entonces, sin darme cuenta, adopté atributos masculinos. El rol de proteger, la autosuficiente, la que nada necesitaba, la que era la que tomaba las decisiones. Cualidades que Dios puso en los hombres, atributos netamente masculinos. Y por otro lado, me distanciaba del rol femenino. Como dije antes, declaré que jamás iba a ser como mi madre, porque la veía en una condición totalmente de inferioridad. Y esto es lo que sucede en muchos. La autopercepción. Nos percibimos de una forma desvirtuada. Nos percibimos de una forma que nada tiene que ver con lo que Dios diseñó. Dios no diseñó algo falso, algo fallado. Su diseño fue perfecto, pero las heridas provocadas por otros en muchas personas, de las cuales no he sido la excepción, terminaron desvirtuando y quebrantando mi identidad de género. Empezamos entonces la carrera por defendernos, a través de declaraciones, de roles que asumimos, y decimos a veces con actitudes lo que no decimos con palabras. Nadie me va a herir, ya no me van a herir más. Si esto es ser hombre o esto es ser mujer, yo no lo quiero. Yo voy a cambiar mi propia historia, y es lo que yo dije. Yo voy a cambiar mi propia historia y voy a defenderme. Y así me fui distanciando del género masculino por un lado y de mi propio género. Mis relaciones se derrumbaron y empecé a comportarme de una forma para resolver
esas falsas percepciones. Porque cuando comenzó el conflicto en mi vida, en mi adolescencia, yo ya tenía bastante experiencia en haber visto en el seno de mi hogar lo que era un hombre y lo que era una mujer. Y dije, yo voy a cambiar mi historia. Pero no sabía con qué estaba luchando. Yo dije que me había ligado emocionalmente muy fuerte con mi madre, porque quería defenderla, quería protegerla, quería que ella se sintiera un poco mejor. Y asumí el rol en sus emociones de lo que debía haber provisto mi padre. Yo era la que la acompañaba, la cuidaba, la ayudaba en sus decisiones. Pero todo se derrumbó cuando mi madre muere. Y ya por entonces yo había conocido a Jesús, o lo que digo muchas veces, creía conocerle. Y si bien yo sabía lo que la palabra de Dios decía acerca de que Él había diseñado al hombre perfecto, a su imagen y semejanza, que había hecho hombre y mujer, cuál era el propósito de Dios para su diseño, yo estaba muy lejos de poder experimentar lo que decía la palabra de Dios. Y empecé a luchar con mis emociones. A partir de la muerte de mi madre, fue tan fuerte el quebranto emocional que tuve, que empecé a buscar contención en otras personas, a ligarme. Nunca me había pasado, hasta que apareció una amiga, también cristiana, con la que compartíamos muchas cosas, mucho tiempo, aún servíamos a Dios juntas. Pero no sé en qué momento dimos tantos pasos que nos ligamos emocionalmente y empezamos a experimentar cómo algo se nos iba de control. A partir de ese momento, yo sabía que estaba en problemas, pero no lo quería decir. Yo dije, como había podido con muchas cosas y había asumido ese rol de autosuficiente, que iba a poder también con esto. Pasó el tiempo y no solamente sentíamos que las emociones se habían desbordado, sino también nuestra relación. Ya no era una amistad sana, porque vivíamos pendiente la una de la otra. Y de lo relacional pasamos a lo sexual. Y ahí empezó realmente una carrera en mis propias fuerzas por vencer lo que me estaba pasando. Pero aún no decía lo que había en mí. No me animaba a decir que yo estaba transitando el camino del lesbianismo, porque estaba dentro de la misma iglesia, porque era cristiana, porque sabía que todo lo podía en Cristo, que me fortalecía. Pero qué lejos estaba yo de darle lugar a Dios para que pudiera obrar en mi vida. Ya era demasiado tarde, tal vez, porque había adquirido una falsa identidad. Y esta fue mi historia. Una familia disfuncional, un padre ausente, una madre con la necesidad de ser protegida porque la veía como una víctima, un padre que no me representaba a alguien confiable, sino a alguien que defraudaba. Desarrollé una fuerte dependencia emocional hacia mi madre, hasta tal punto que muchas veces tenía dificultad para poder individualizarme.
Asumía el rol de ella frente a mi padre, con enojos, con reclamos, una falta de afirmación, y no terminó allí mi camino, mi historia. Para entonces ya estaba transitando con una confusión de género. Pero Dios es fiel. Dios no va a dejar las cosas así. Dios no va a dejar un corazón herido sin la provisión que Él ganó en la cruz a favor nuestro. ¿Acaso no dice Isaías 53 que por sus llagas todas nuestras dolencias, toda herida fue sanada y su palabra se cumplió y se sigue cumpliendo? Pero era el momento de tomar una decisión. Y tal vez muchos debamos tomar esta primera decisión. El salir de la negación. Durante años fui una luchadora silenciosa. Durante años le hice promesas a Dios. Durante años dije, esto ya va a acabar. Durante años dije, no puede estarme pasando esto a mí. Si yo quiero servir a Dios, si yo sé lo que dice su palabra, si yo sé que esta vida que llevo es una vida de pecado, pero lo decía para mí misma. Y era un tiempo, una época, y seguía en mis propios caminos. Pero Dios salió a mi encuentro, así como el Padre salió al encuentro del Hijo pródigo, después de haber malgastado, no bienes, sino tal vez tiempo productivo, tiempo donde hubiese experimentado otras cosas. Dios salió a mi encuentro y lo hizo a través de un hecho que no lo vivo como traumático, sino que entiendo que fue la forma perfecta, porque era necesario que volviera en sí. A través de la muerte de la mujer con la cual yo estaba involucrada, entendí que a través de tanto dolor ya era el tiempo de volver a los brazos del Padre. No fue fácil, pero tampoco imposible. Pero hay un solo camino que nos lleva a la restauración, que nos lleva a la sanidad. Yo dije al principio que era necesario que entendiéramos nuestras heridas. El no haber tenido la afirmación, el no haber tenido la seguridad, el no haber tenido ese amor, o tal vez yo no lo percibí de la forma adecuada, porque no puedo decir de que mis padres no me brindaron amor, pero fue más fuerte la distorsión que yo percibí respecto a lo que era un hombre y una mujer, que nada alcanzó. Y a través de esa muerte decidí salir de la negación. El amor de Dios me estaba invitando. El eterno amor de Dios que no se detiene, sino que te sigue con fidelidad. Cada día te busca. Ese eterno amor me trajo de nuevo a los brazos del Padre. Y así viví un proceso de restauración, donde hubo que tomar muchas decisiones. Y no fue fácil, pero en las fuerzas de Él todo se puede. Entender que ya no era en mis fuerzas, sino en las de Él. Reconocer que había en mí muchas debilidades,
y empezar a dejar que el sanador pusiera su mano sobre ese corazón que había sido herido. Salir de la negación significa reconocer que necesitamos de Él, que tenemos necesidad de Él, reconocer nuestras heridas, reconocer que no podemos restaurarnos a nosotros mismos, y esto requiere también de poder abrirnos con otras personas que van a acompañarnos en el proceso de restauración, otras personas delante de las cuales poder confesar nuestros pecados, el empezar, como digo yo muchas veces, a conocerse uno mismo, a conocer los puntos vulnerables, a exhibirle a Él las debilidades para que perfeccione su poder. Y saber que necesitamos depender de Él en todas las cosas. Yo que fui una autosuficiente, que no necesitaba nada de nadie, tuve que llegar al punto de decir, Señor, separada de ti, nada puedo hacer. Y durante estos años, si hay algo que he entendido y he experimentado, aún en los momentos más difíciles, que su gracia me basta, que su gracia es suficiente, que está disponible, y entiendo que si hay algo que me trajo de vuelta a casa, cuando mi vida abundaba el pecado, porque he contado una simple síntesis de lo que ha sido mi vida, porque estuve sumergida en el estilo de vida lésbico durante años, pero ahí sentí que su gracia sobreabundó sobre mi vida, y aún el día de hoy puedo levantar mi mirada y decir, Señor, tu gracia es suficiente, tu gracia es abundante. Y en este camino tuve que hacer las paces con mi propio género, el saber de que soy una mujer íntegra, un diseño perfecto, obra de sus manos, que el Señor puso en mí como mujer, cualidades y atributos perfectos. Y también tuve que hacer las paces con el género complementario. Decir, Señor, gracias porque pusiste en los hombres cualidades y atributos de los cuales necesito. Y trajo a mi vida amistades, mujeres y hombres que durante estos años han sido pilares usados por Dios para bendecir mi vida, para darme la seguridad que antes no tuve, para ver la bondad de Dios en hombres y mujeres. Otro paso importante fue buscar una rendidora de cuentas. En mi primera etapa del proceso de restauración, el Señor me guió hacia una mujer, una pastora de mi congregación, con la cual compartí tiempo, charlas, y realmente fue de tremenda bendición, porque pude abrir mi corazón una y otra vez. Ella oraba por mí. Yo le exponía mis vulnerabilidades y Dios la usó para que a través de sus oraciones y de su acompañamiento, este proceso fuera cada vez más firme. En todo esto pude realmente experimentar toda la provisión de Dios, y no es que haya acabado ya conmigo. El Señor sigue trabajando. Pero hoy puedo ver mis heridas como parte del pasado. Y fue allí donde empezó realmente el proceso de restauración para mí. El poder ver y entender lo que había pasado en mi corazón. ¿Por qué de tantos comportamientos? ¿Por qué la necesidad de aferrarme a amores falsos? ¿Por qué la necesidad de una contención femenina?
¿Por qué la necesidad en mí de proteger a las mujeres? Su gracia me basta. Su gracia es suficiente. El poder confiar en Dios, el saber que Dios es amor, como dice su palabra. Y tal vez muchas veces lo hayamos escuchado, pero si hay algo que me volvió en sí, si hay algo que fue determinante para tomar la decisión y decir, Señor, ya no a mi manera, sino a la tuya, es haber experimentado su amor. Por eso quiero animarlos. No sé si esta es tu historia, no sé si te has sentido identificado, o tal vez es la historia de otras personas que conoces. Quiero dejarte esta última palabra. En su bondad Dios los llamó a ustedes, a todos, a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, como fue mi propia experiencia, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido tiene un solo nombre: amor. Ese es el fundamento que todos necesitamos. Ese es el fundamento que cada día va a transformar tu vida. Eso va a ser lo que más anheles, el estar cimentado en su amor, como dice el apóstol Pablo, arraigado y cimentado en su amor. Quiero hacer una pequeña oración. Y pedirle a Dios que realmente esté hablando a esa necesidad que tienes, a esa necesidad que ha venido buscando satisfacción, a esa necesidad que ha determinado tu vida por un tiempo en un sentido contrario al que Él fijó. Señor, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo esté llegando a lo profundo del corazón, allí donde está esa imperiosa necesidad que solamente vos podés satisfacer. Pusiste eternidad en nuestros corazones y esa eternidad solamente puede ser llenada por tu amor eterno. Tú eres Alfa y Omega, Señor. En esta hora te pido que tu eterno amor, tu eterna presencia, tu eterno poder llene cada corazón y los invites a buscarte, a anhelar. Señor, te pido que alientes la esperanza de los que se han visto desanimados y han dicho, como yo dije durante mucho tiempo, no hay solución para mi vida, no hay una respuesta. Señor, en esta hora te pido que estés hablando, que estés desafiando, que estés poniendo ese fundamento sólido en cada corazón. Afirma los corazones con tu amor, Señor. Gracias te doy. Gracias porque es tu obra y tu obra es perfecta. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén.